Imagina bucear en las profundidades oscuras del mar Egeo y de repente algo te detiene. Ante ti, un mecanismo cubierto de óxido y algas emerge de las sombras. Parece demasiado avanzado para su época, casi como una computadora. ¿Pero cómo pudo alguien construir esto hace más de 2000 años? Prepárate, porque este descubrimiento desafió todo lo que creemos saber sobre la tecnología antigua. En 1901, cerca de la isla griega de Anticitera, un grupo de buscadores de esponjas se topó con el naufragio de una nave romana antigua. Entre ánforas y estatuas, hallaron un conjunto de piezas de bronce que parecían oxidadas. Lo que parecía un simple engranaje resultó ser mucho más complejo. Los arqueólogos y científicos pronto se dieron cuenta de que tenían en sus manos algo increíble. En las siguientes décadas, análisis más detallados revelaron que el objeto estaba compuesto por engranajes de precisión, con alrededor de 30 ruedas interconectadas. Algo así no debería haber existido en la antigua Grecia. El mecanismo de Anticitera era capaz de predecir eclipses, las fases de la luna y las posiciones de los planetas en el cielo. Este nivel de precisión requeriría un conocimiento astronómico y mecánico avanzado, algo que simplemente no encaja con lo que conocemos de la tecnología antigua. Antes de continuar con el misterio detrás de este increíble artefacto, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Secretos del Pasado. Cada semana exploramos los descubrimientos más sorprendentes y los enigmas que la historia nos oculta. Si quieres ser parte de esta aventura de conocimiento, asegúrese de activar la campanita para no perderte el siguiente video. Continuemos. ¿Cómo consiguieron los antiguos griegos crear un mecanismo de semejante precisión? Muchos científicos creen que el mecanismo podría haber sido una herramienta avanzada para astrónomos o un modelo educativo de astronomía. Pero nadie sabe cómo lograron esta precisión sin herramientas modernas. Algunos investigadores creen que el mecanismo fue inspirado por conocimientos de civilizaciones más antiguas o tal vez un invento único en su época. Otros incluso han sugerido que los conocimientos necesarios para crearlo pueden haber llegado del misterioso mundo de la Atlántida o de otras culturas avanzadas de las que poco sabemos. El mecanismo de Anticitera sigue fascinando a científicos y entusiastas hasta hoy. Incluso con toda nuestra tecnología, no se ha podido replicar su precisión con las herramientas que los griegos tenían a su disposición en esa época. El mecanismo de Anticitera nos recuerda que todavía tenemos mucho que aprender sobre nuestro pasado. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos en los océanos o en ruinas olvidadas? El mecanismo de Anticitera nos da solo una pequeña pista sobre las maravillas perdidas de la antigüedad. ¿Qué crees que nos falta por descubrir? La tecnología detrás del mecanismo de Anticitera nos obliga a replantear lo que sabemos sobre la ingeniería antigua. ¿Qué otras herramientas avanzadas pudieron haber desarrollado y luego se perdieron con el tiempo? ¿Es posible que esta fuera solo una pieza de un conocimiento, algo que nunca llegó a nosotros? Lo que hace al mecanismo de Anticitera tan único es que no hay nada comparable en otras culturas de la misma época. Sin embargo, civilizaciones como los egipcios y los mayas también desarrollaron herramientas asombrosas para medir el tiempo y los cielos. ¿Podría haber existido un intercambio de ideas? El naufragio donde se encontró el mecanismo de Anticitera estaba lleno de tesoros, desde estatuas hasta ánforas. Esto sugiere que el barco pudo haber transportado artículos valiosos para la élite de su tiempo. ¿Quién podría haber sido su dueño? ¿Y por qué se hundió? Gracias a los avances en la tecnología moderna, los investigadores han podido construir modelos del mecanismo para entender cómo funcionaba. Sin embargo, incluso con nuestras herramientas más avanzadas, replicar su precisión sigue siendo un desafío. Algunos investigadores creen que el mecanismo de Anticitera no fue diseñado por los griegos, sino que podría ser un artefacto mucho más antiguo, heredado de una civilización perdida. Estas teorías, aunque controvertidas, abren la puerta a un sinfín de posibilidades. El mecanismo de Anticitera no solo cambia cómo vemos el pasado, sino también cómo imaginamos el futuro. Este artefacto inspira a científicos e ingenieros a pensar en las posibilidades de la innovación en cualquier era. Si un descubrimiento como este pudo permanecer oculto por millas de años, ¿qué otros secretos están esperando ser encontrados?
Las profundidades del océano y los rincones olvidados de la historia aún guardan maravillas que podrían redefinir nuestra comprensión del pasado. Los arqueólogos submarinos han explorado menos del 10% del fondo oceánico del planeta. Esto significa que hay millas de naufragios, artefactos y tal vez civilizaciones enteras aún por descubrir. El mecanismo de Anticitera es un recordatorio de que los secretos más valiosos están escondidos en los lugares más inesperados. Aunque los océanos guardan la mayoría de los secretos del pasado, también en tierra firme hay misterios por resolver. Monumentos como Stonehenge, las líneas de Nazca y Göbekli Tepe nos muestran que la humanidad siempre ha tenido un profundo conocimiento de los cielos y la tecnología. Los descubrimientos arqueológicos no son solo objetos del pasado, sino puertas al futuro. Cada pieza que encontramos nos da pistas sobre cómo nuestros ancestros entendían el mundo, y cómo esas ideas pueden influir en la tecnología moderna y el pensamiento actual. La exploración no es solo física, es también intelectual. Preguntarnos por qué algo como el mecanismo de Anticitera existió nos lleva a cuestionar los límites de lo que pensamos que sabemos. ¿Qué otras piezas de la historia están esperando a ser descubiertas? El mecanismo de Anticitera inspira no solo a los científicos, sino también a los soñadores. Al igual que este dispositivo cambió nuestra comprensión del pasado, las próximas generaciones pueden usar el conocimiento del pasado para crear un futuro aún más brillante. Los inventores que crearon el mecanismo de Anticitera fueron más que genios de su tiempo. Nos dejaron un legado que sigue inspirando a generaciones, demostrando que el ingenio humano no tiene límites. ¿Quiénes eran estas personas y qué otras maravillas podrían haber desarrollado? La historia está llena de naufragios que marcaron un antes y un después. Desde el Titanic hasta barcos comerciales cargados de tesoros, cada naufragio cuenta una historia única. ¿Qué secretos pueden revelar el fondo del mar? El mecanismo de Anticitera no es el único ejemplo de tecnología avanzada en la antigüedad. Desde los autómatas de Herón de Alejandría hasta las primeras máquinas de vapor, cada descubrimiento amplía los límites de lo que sabemos sobre las capacidades de nuestros ancestros. Muchas civilizaciones han desaparecido, pero dejaron tras de sí un rastro de conocimientos científicos y astronómicos que aún hoy intentamos descifrar. ¿Qué nos enseñan estas culturas sobre nuestra propia capacidad para innovar? Si los antiguos lograron desarrollar tecnologías tan avanzadas con herramientas limitadas, ¿qué podríamos lograr nosotros con todo el conocimiento que hemos acumulado? ¿Qué lecciones podemos aprender del mecanismo de Anticitera para resolver problemas actuales? Cada descubrimiento arqueológico nos recuerda que la historia está viva, esperando ser encontrada. El mecanismo de Anticitera es solo una de las muchas piezas del rompecabezas que intentamos armar para entender quiénes somos y de dónde venimos. Con avances tecnológicos como drones submarinos y sistemas de mapeo tridimensional, el océano se está convirtiendo en una nueva frontera para la arqueología. ¿Qué otros artefactos están esperando a ser descubiertos en las profundidades? El mecanismo de Anticitera no solo pertenece al pasado, sino que es una fuente de inspiración para futuros científicos, ingenieros y exploradores. Su historia nos enseña a nunca subestimar la capacidad humana para crear. El mecanismo de Anticitera nos muestra cómo las civilizaciones antiguas entendían su lugar en el universo. Al observar los cielos, no solo buscaban respuestas científicas, sino también espirituales, uniendo ciencia y filosofía en un solo objeto. El mecanismo de Anticitera es más que un artefacto, es un símbolo de lo que somos capaces de lograr cuando combinamos curiosidad, creatividad y ciencia. Nos muestra que el pasado aún tiene mucho que enseñarnos y que las respuestas a nuestras preguntas más complejas podrían estar escondidas en los lugares más inesperados. Tal vez el próximo gran descubrimiento esté esperándonos, listo para cambiar nuestra comprensión de la humanidad una vez más.